La evolución de la comunicación en la era post-COVID, fijaros, ¿no? El título, qué interesante. Lo veis en pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, lo Fenomenal. sé. Y os decía, la evolución de la comunicación en la era post-COVID, consecuencia un poco de lo que estábamos hablando hasta hace un ratito, lo importante que es y los cambios que hemos tenido ya hace 2 años, ¿no? Que entró esta situación de emergencia sanitaria y que, bueno, pues que ha permitido también ir hacia una mayor cohesión, ¿no? En lo digital, eh, pero y también en lo virtual, ¿no? Y para eso necesitamos mucha innovación, ¿no? Yo, Alicia, a presentarme, soy Víctor Delgado García, soy, como veis ahí en pantalla, secretario general de AEME. AEME es la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Son 18 años que llevamos ya en el mercado y que nacemos con un objetivo claro de ayudar a un colectivo en particular, que es este de la microempresa. Voy a pasar muy por encima porque lo importante hoy aquí es la evolución de la comunicación, pero sí deciros que la microempresa en este país, en España, representa al 94,3%, que son los empresarios individuales, los autónomos, y los empresarios societarios, que generalmente son sociedades limitadas, que es lo que más abunda en nuestro derecho mercantil. La ponencia era consecuencia de generar esta parte del debate, ¿no? En relación un poco a todas aquellas personas y profesionales que se hayan podido conectar, véase en directo o véase luego a través de las diferentes plataformas, que por eso lo estamos grabando, para que también la información llegue y que, por supuesto, se genere ese debate en la sociedad, que esto es muy importante porque con esto vamos a poder enriquecer aún más a todos los sectores profesionales que componen a este colectivo que es la microempresa. Vamos a hablar de innovación, de digitalización, claro que sí, y de virtualidad. Tres términos, ¿verdad?, que a día de hoy se han introducido totalmente en nuestro diccionario. Innovación, por supuesto, ya veníamos hablando, ¿no? De innovación, de digitalización, ¿cuántos años, no? Decías tú, me pilló la crisis del 92 y del 93, luego la del 2008, ahora la del 2020, no sabemos cuál va a ser la siguiente, pero sí es cierto que se hablaba de innovación, se hablaba de digitalización, menos de virtualidad, pero al final sí es cierto que son tres términos bueno, que han explotado, ¿no? En ese sentido, a la hora de que están en nuestro continuo vocabulario, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa evolución de la comunicación en la era post-COVID se trataba de analizar esa parte de innovación, de digitalización y de virtualidad. Y luego, bueno, pues ir hacia o definir, ¿no? Unas estrategias en relación a las tendencias que nos vamos a ir encontrando durante este año 2022, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues opinión de todas aquellas personas que pertenecen al sector o que están en el día a día, véase Alicia, véase, por supuesto, Iván, y que, bueno, pues que puedan aportar al desarrollo en relación, y como os decía, al día a día, ¿no? Que estamos inversos en nuestra actividad y que vemos pues en todos los canales, ¿no? O en todas las plataformas, ¿no? Por lo tanto, innovación, al final, ¿de dónde venimos, no? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos, no? Es importante, bueno, pues saber este tipo de acciones tradicionales, ¿verdad? Que contábamos anteriormente, y cómo, bueno, pues han ido introduciéndose estas nuevas de alternativa, ¿no? Estas nuevas acciones puramente digitales, ¿no? Y yo decía, bueno, al final la innovación es la parte, ¿no? de la comunicación tradicional vista desde la perspectiva del marketing, pero también conocida como esta parte del marketing offline, ¿no? Donde hacíamos referencia que son a todas aquellas estrategias destinadas a promocionar todos aquellos productos, servicios de nuestras propias empresas, de nuestros propios negocios, mediante este tipo de herramientas que no hacen uso o que hacen poco uso de las tecnologías digitales, ¿no? Y yo, bueno, pues ponía algunos ejemplos para que la participación fuera activa y que no solo fuera una ponencia mía única y exclusiva, sino que, bueno, pues dar oportunidad también a todos aquellos que se hayan podido conectar para que pudiéramos interactuar. Como somos poquitos, Iván y Alicia, no os voy a preguntar, pero al final se trata de, bueno, pues identificar, todos los conocemos, ¿verdad? Materiales en papel, folletos, plegables, flyers, cartas, revistas,
periódicos, catálogos, carteles, todo esto que hemos venido usando, ¿no? Habitualmente en esta parte de comunicación, medios audiovisuales, ¿verdad? Hablábamos de que, bueno, pues si bien es cierto que con la llegada de la tecnología digital, la clave de ese éxito se basaba o se basa en tener esta estrategia cross media, que se le llama, ¿verdad? Que es esta parte híbrida entre el offline y el online, en la que pudieran mezclarse todas estas herramientas online y tradicionales. También es cierto que los medios analógicos no van a morir nunca, ¿no? También se hablaban de que el papel iba a morir. Entendemos que no van a pasar de moda, ¿no? Todas estas herramientas, ¿no? Tradicionales. Pero sin embargo, sí es cierto, no en el primero, como hablábamos de materiales en papel que todos hemos tenido, ¿verdad? En nuestros negocios, algún folleto, alguna carta, alguna revista, ¿no? Pero sí es cierto, algún catálogo en papel, pero sí es cierto que hablando de medios audiovisuales, bueno, pues las más pequeñas, ¿verdad? Las microempresas, las pequeñas, ya no tanto las medianas, ¿no? Pero sobre todo las micro, que es el colectivo empresarial al que nosotros nos dirigimos y por supuesto las pequeñas, los autónomos que forman parte de este colectivo, pues el acceso lo tenían un poco limitado, ¿no? A este tipo de publicidad, haciendo mención a esta parte de anuncios de radio, de televisión, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues casi que nos quedábamos en los folletos, ¿no? En los plegables, en los flyers, en los catálogos, en el dossier, ¿no? Que hacíamos en el ordenador y que luego imprimíamos en color y que, bueno, pues nos permitía tener una carta de visita, ¿no? Y hablando de cartas de visita, ¿qué han sido de las tarjetas de visita, ¿no? Otro medio muy interesante que, bueno, pues desafortunadamente con la entrada a pandemia prácticamente se ha perdido, ¿no? Ya vamos más hacia un formato totalmente digital. Por lo tanto, sí es cierto que la comunicación en esta parte tradicional yo creo que es especialmente interesante, sobre todo para, por supuesto, negocios. Más si es comercio tradicional, por ejemplo, como sectores como el de la hostelería, el entretenimiento, las tiendas, ¿verdad? De barrio que se dicen los gimnasios, los centros de estética y que quieren, bueno, ampliar esa parte de visibilidad a nivel local en su entorno, ¿verdad? Pues poder hacerlo a través de estos medios también, ¿no? ¿Entendéis que estos medios se están perdiendo, Iván, Alicia? Pues, ¿contesto yo? Venga, sí, adelante, Alicia. Dale tú, Alicia. A ver, nosotros trabajamos en proyectos de emprendimiento y impartimos talleres sobre identidad visual, identidad corporativa, comunicación, tanto gráfica como verbal y demás. Y ahí siempre decimos que lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que el papel no desaparece y que es un complemento interesante para además posicionarte muy bien, porque como se ha dejado tan a desmano, pues cuando tú tienes la originalidad, la creatividad y siempre aplicado a la eficacia de tener un soporte en papel, ya sea una tarjeta de visita chula, con un tacto especial, con un troquelado, o ya sea un catálogo interesante para el siguiente nivel de contacto con tus clientes, pues está ahí como un medio complementario, es nuestra experiencia. Y a los emprendedores se lo comentamos mucho, que no olviden lo analógico, porque cuando vuelvan los congresos, que volverán, ya están volviendo y volverán, el irte de un congreso con muchos enlaces en tu WhatsApp no es lo mismo que irte con una carpeta bien diseñada o con un cuaderno de notas que te han regalado y que está muy bien ideado, etcétera. O sea, que es la experiencia nuestra, que es ahora como algo que te distingue. Fíjate, qué contraste. Fíjate, ¿no? Lo decías tú, qué contraste. Además, bueno, sí es cierto que yo incluso en la presentación hablaba incluso de esas ventajas, claro que sí, que entiendo que estarás conmigo, de seguir utilizando esta parte de la comunicación tradicional, ¿no? Y ponía Sí. tres ejemplos. El primero de todo, el impacto emocional, ¿verdad? Las emociones que suscita esta parte del cartel, ¿no? O un expositor con una luz, ¿no? Que puede ser mucho más significativo y atractivo que un banner publicitario, por ejemplo, o que una página web. Al final, ya sabemos que lo primero que nos entra, siempre se ha dicho, es por los ojos, ¿verdad? La información, por lo tanto, y además que, y ya lo veremos durante la presentación, somos muy visuales, ¿verdad?
Sí, olores. Y yo en mi intervención decía, es aplicable también a materiales de formato más pequeño, no solo sea parte de cartel o de expositor con luz, sino de un catálogo impreso, cómo puede atraer y fascinar, ¿no? Incluso a los potenciales clientes, ¿no? Ofreciéndoles esa parte de experiencia sensorial, ¿no? Y Alicia nos decía, el olfato, claro que sí, para el olfato, para el tacto, para la vista. El olfato, ¿cuántas veces, si pudiésemos preguntar a los asistentes, ¿no? Que están escuchando ahora mismo este webinar, ¿verdad? O este seminario, ¿cuántas veces han parado a pensar el definir un perfume atractivo, que haga marca, para su negocio? El dar un panfleto, ¿no? Un flyer, un algo, eh, un catálogo, ¿no? Con un perfume concreto del papel, al final automáticamente estás recordando, ¿no? Esa parte de olfato, ¿no? A la hora de identificarlo con la marca, ¿no? Y el mejor ejemplo son todas estas franquicias de ropa, ¿verdad? Que cuando entras tienen un olor característico, ¿eh? Tú entras a una franquicia, no vamos a decir marcas, pero entras a comprar ropa y cada tienda tiene su propio olor característico y además sí. cuando sales y lo hueles en otro foro, dices, uy, esto me recuerda a, ¿eh? Y automáticamente lo asocias a la marca, ¿no? Por lo tanto, fíjate lo importante que es para el olfato, ¿no? Para el tacto, por el acabado. Lo decía también Alicia, ¿no? El acabado del papel, la tarjeta de visita que esté con relieve, ¿eh? Eh, para la vista, los colores vivos de las imágenes, que estén en alta definición, que se lean perfectamente con un tamaño idóneo, ¿verdad? Para la vista, la versatilidad, como bien pone ahí, el impacto emocional, la versatilidad, que al final no deja de ser esta parte de diferenciación, ¿no? Del marketing digital al marketing tradicional, ¿no? Donde, bueno, pues al final se trata de que unidos estos dos mundos, la visibilidad de cualquier campaña online, dirigiendo a los clientes hacia un sitio web, o una plataforma social, tengas unidos los dos mundos, ¿no? Si a través del folleto, o del cartel, ¿no? O los diferentes tipos que hemos visto anteriormente, intentas llevar a tu perfil idóneo de cliente hacia una web, hacia un vídeo, que ahora hablaremos de ello, ¿verdad? Hacia, bueno, pues todos estos medios digitales estarás uniendo estos dos mundos, ¿no? El offline y el online, la materialidad. Fijaros, hemos visto impacto emocional, versatilidad y materialidad, ¿no? Al final sabemos que hay algunas herramientas de comunicación tradicional que presentan, ventajas, ¿no? Que incluso no tienen las online, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues ahora estamos inmersos en todo ese desarrollo y en toda esa transformación, ¿no? Digital, pero sí es cierto que en una época, y también lo comentaba otro usuario, ¿verdad? En una época donde hay un continuo bombardeo mediático, entregar material impreso, al final te diferencia, ¿no? De la competencia y bueno, lo decía ella misma, ¿no? Otra compañera, casualmente, ¿no? O sea, en un mundo digital dar un folleto, un tríptico, pues al final te está diferenciando del que te lo está pasando el contacto por el móvil, ¿no? O por el grupo de WhatsApp, o a través de perfiles, ¿no? Sociales, como puede ser LinkedIn. Por lo tanto, entregar esa parte del folleto promocional con un código de descuento, por ejemplo, válido para un mes y por detrás un imán, le va a permitir a la persona interesada tenerte en cuenta y pegarlo en la nevera, por ejemplo, ¿eh? Ya es acción de marca. Cada vez que pase, y estamos casi todo el día en la nevera, ¿no? Como quien dice, va a ver tu folleto, va a ver tu promoción, va a ver cuánto le queda para que acabe la promoción y pueda acceder
acceder a ella. Por lo tanto, es importante, ¿no? También desde esta perspectiva, bueno, pues tener clara que esta parte offline es muy importante siempre y cuando, claro que sí, lo uses en la parte también para atraer, ¿no? Interés al mundo digital, porque al final es lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Toda esa parte de transformación digital y cómo la digitalización y esta era digital está transformando los negocios, ¿no? Porque al final sí es cierto que, como bien decíamos anteriormente, con la entrada de la pandemia, hace ya 2 años, en marzo, hemos cumplido las empresas, bueno, pues sí es cierto que tuvieron que, los negocios, ¿no? Que tuvieron que adaptarse y digitalizarse, además a marchas forzadas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O sea, de la noche a la mañana se nos privó, ¿no? La parte de salir a relacionarnos, a seguir normalmente, a hacer nuestra actividad, ¿verdad? De negocio, se implantó el teletrabajo, se pusieron en marcha el acceso a nuevas herramientas que nos permitieron, ¿verdad? Y nos están permitiendo tener esa ayuda en la gestión de nuestra empresa, aunque sí es cierto que ya disponíamos, ¿verdad? De una estructura, pero bueno, pues consecuencia de ello nos queda mucho camino por recorrer en esa parte de transformación digital. Las que estuvieron con una estructura sólida en este sentido lo tuvieron muchísimo más fácil y por supuesto supieron salir o estuvieron mejor preparadas para toda esta situación que se nos venía y que no lo conocíamos, ¿no? O sea, esta parte que, nada, adelante Alicia, sin problema, que ya está aquí con nosotros. Esta parte importante, bueno, pues hizo que el ámbito de la comunicación, bueno, pues también, ¿no? Se haya acelerado a raíz de esta crisis, ¿no? Que hemos sufrido y que seguimos sufriendo y cómo, bueno, pues sectores concretos se han ido digitalizando y entendemos que poco a poco se tendrán que ir digitalizando, por supuesto, sin perder el norte, como yo siempre digo, que es, bueno, pues toda esa parte de presencialidad, toda esa parte del desarrollo habitual de nuestros negocios, que sí es cierto que es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, ha llegado un momento y partiendo de esto, toda esta parte del desarrollo digital ha sido consecuencia de que, bueno, pues al final era una herramienta muy válida a la hora de poner o de seguir, mejor dicho, toda nuestra actividad económica, ¿no? Por lo tanto, bueno, digitalización importante, ver cuáles son, ¿no? Aquellos ejemplos, ¿no? Que nos permitan un poco definir qué herramientas tenemos ahora mismo para poder usar a la hora de desarrollar esa parte de comunicación digital, ¿no? Independientemente de la tradicional, que ya lo hemos comentado, cuáles son, ¿no? Estos ejemplos de comunicación digital. Y como veis ahí, formato por excelencia, el vídeo, ¿vale? Se ha demostrado además, efectivamente, que no solo genera conocimiento de marca, sino que también, además, es extremadamente efectivo. Yo lo decía anteriormente, somos visuales. Hemos pasado de leer a casi que nos lean, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esto también te permite impulsar, claro que sí, el tráfico. Conversaciones. El formato ahora mismo que más se consume es el vídeo. Aquí se habla no solo del corporativo, sino de usuario. Al final hay que contar la experiencia de cliente. Esto es muy interesante. Ya no es esa parte del vídeo corporativo, ¿verdad? Sino que además, bueno, pues todo lo que se genere como experiencia de cliente es súper positivo, ¿no? Unido también, por supuesto, ¿a qué? Pues ya sabéis, ¿no? O sea, a las redes sociales. Al final las redes sociales ya era un canal de comunicación, ahora más todavía, ¿no? Ya que, bueno, pues al final adquiere consecuencia un poco de esta parte, ¿no? Crítica que hemos vivido, pues toda esa parte de papel protagonista a la hora de relacionarte, a la hora de trasladar, ¿no? Los beneficios que tiene tu producto en el consumo, ¿no? Al final, sí es cierto que la mayoría de los consumidores que han tenido una experiencia positiva con una marca en las redes sociales, sin duda la han recomendado a amigos, a familiares, a clientes, a proveedores. Por lo tanto, si buscamos fidelizar clientes,
al final las redes sociales son una guía ideal, ¿no? Para comunicarte con ellos. Por lo tanto, formato por excelencia el vídeo, sí, pero además redes sociales como canal de comunicación. Y por supuesto, toda la parte de la web, el blog, al final, fijaros, y no lo digo yo, son en medios especialistas en ello. Al final el blog es el medio, y como bien pongo yo ahí, más utilizado para proporcionar información, pero información de valor. Se trata de, bueno, plasmar, ¿no? Un poco, no tanto ese artículo comercial, sino ese artículo que genere esta parte de valor, ¿no? Al final incluir en tu web o ni siquiera tener una web, pero sí tener un blog, ¿no? Incluir esta parte del blog en tu estrategia de comunicación digital, al final, uno, te permite acercarte a tu audiencia y dos, al final te estás posicionando como experto en tu mercado, en tu sector. Al final es importante que el cliente, el potencial cliente final vea que estás al día, ¿no? De toda la situación, de todo tu entorno y que al final, bueno, pues sí es cierto que la comunicación digital es siempre mantener, ¿verdad? Toda esta parte de canales totalmente actualizados, o sea, estamos hablando de vídeo, pues constantemente, o sea, ya te generas un calendario, pero al final, si estás haciendo vídeos, tienes que seguir haciendo vídeos, si estás en redes sociales, tienes que estar publicando, ¿verdad? Posts relacionados con tu actividad, el blog, exactamente igual, ¿no? Al final, de esta manera estás aumentando también la visibilidad de tu propia marca, ganas confianza y como te decía, te posicionas, ¿no? En tu sector, ¿no? Sobre todo de cara a tu competencia. El audio, claro que sí. Hablábamos tradicionalmente, ¿verdad? Radio y televisión, pero es uno de los medios de comunicación que ha logrado, fijaros, ¿no? Radio y ha logrado, bueno, pues tener un apogeo impresionante consecuencia de la aparición de los podcasts, ¿eh? Siendo esta parte interesante de generar estas campañas de publicidad, por ejemplo, de comunicación. Por lo tanto, bueno, pues el podcast es a día de hoy un medio para llegar, ¿no? También a tus clientes, despertar, fácilmente interés, emociones y que, por supuesto, bueno, pues puedas tener también esa parte de seguidores, ¿no? No solo en la parte de redes sociales, que al final es comunicación, y que, por cierto, AM tiene sus propios podcasts, ya que también tenemos un programa de radio, unimos el tradicional radio al digital podcast, de tal manera de que el directo potenciamos al oyente, pero ya al tiempo generamos comunidad a través de todas las entrevistas. Por lo tanto, podcast muy, muy interesante toda esta parte de audio. Notas de prensa, fijaros, ¿no? También, claro que sí, esto no es nuevo, esto ya llevamos tiempo desarrollando toda esta parte de incidencia, pero quizás que consecuencia de todo esto, casi que hay una evolución, ¿no? Como bien pongo ahí, no solo notas de prensa como tal, medios digitales, sino consecuencia de utilizarlo como instrumento para tus impactos. Y además, consecuencia de que ya hay plataformas, hablando de redes sociales, que permiten, ¿verdad?, tener una especie de blog y ir trasladando ahí tus propias notas de prensa. Y consecuencia de ello, al final, sigues generando comunidad, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues la evolución de estas notas de prensa es muy importante e interesante tenerlo en nuestra estrategia. Y por supuesto, bueno, el email marketing, ¿no? Que al final no deja de ser esta parte de, bueno, pues a un bajo coste dirigirme, ¿no? Directamente a los clientes y bueno, pues ir informándoles, ¿no? De todas las novedades que tenemos dentro de la empresa, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Hablábamos del vídeo, hablábamos de las redes sociales, hablábamos del blog, hablábamos del audio, la evolución de esta parte de las notas de prensa, el email marketing. ¿Se os ocurre alguna otra?
Alicia, Iván. Disculpadme Pues la interrupción de No, antes. tranquilo, tranquilo. tranquila, tranquila. Pues, Hemos hablado de hombre, vídeo, de audio, de redes sociales. claro, yo creo que las más importantes las has citado. Pues, el podcast me parece pues muy útil, sobre todo para la gente pues que no puede acudir. Por ejemplo, tú grabas en un programa de radio, todas estas ponencias y demás. Hay gente que no puede escuchar el programa de radio cuando se emite, por ejemplo, y pues ya tiene esos podcasts, pues yo qué sé, porque es muy pronto o es muy tarde o le pilla la hora de comer o lo que sea, pues tú puedes generar en ese contenido a través de podcast. Claro, al final eso es un audio que puedes escuchar en cualquier momento y siempre lo tienes disponible para ti. El email marketing es básico para difundir cualquier tipo de contenido. Este mismo webinar hemos tenido que hacer email marketing para poder difundirlo. Al final, pues lo que son los medios tradicionales de comunicación sirven para ciertas cosas. Claro, al final yo, por ejemplo, este webinar no podía haberlo difundido por medios tradicionales o carteles, panfletos, etc. Al final sí que es verdad que tienen que estar, pero claro, han perdido peso conforme han ido pasando los años y el tiempo, la pandemia y demás. Al final han ido ganando mucho peso las redes sociales y bueno, al final es que ofrecen una rapidez de difusión de mensaje que no te ofrecen los medios tradicionales. Y luego has hablado de innovación también. Innovación, ahora todas las empresas quieren innovar, quieren causar sensación y ser originales. Yo lo veo casi todos los días en redes sociales, pues la mayoría ya se hacen su perfil de empresa de Instagram o se hacen su canal de TikTok para, yo qué sé, sectores que son más visuales, que para que la gente vea qué es lo que hacen, a lo que se dedican o cómo innovan. Al final es a lo que se dedican, pues es darse a conocer, mostrarse a los demás. Atraer masa, ¿verdad? Atraer masa para que la gente vea todo lo que estás haciendo. Totalmente. Alicia. ¿Nos parece que lo del audio es un poco como la revalorización del papel? Pues también la radio, la revalorización con los podcasts de la radio como medio de comunicación que te acompaña, y en nuestro caso que tenemos muchas labores que son más prácticas, ¿no? Que estás a lo mejor montando un catálogo o, bueno, buscando documentación, pues te pones de fondo los podcasts de gente a la que sigues y estás haciendo dos cosas a la vez. Sí, no, totalmente. Son muy prácticos. Totalmente. Además, bueno, sí es cierto que el podcast, bueno, pues ya casi, ¿no? Todavía no, pero ya casi se está empezando a utilizar más que incluso el directo de la radio, ¿no? Lo que decíamos. Porque al final, Sí, bueno, pues sí es cierto que tienes que tener clara la hora del programa, cuándo, dónde se emite, exacto. das un ratito y sin embargo lo que tú dices, estás trabajando, estás haciendo un flyer, estás haciendo algo, ¿no? Y Claro, por detrás estás escuchando, bueno, pues a claro. la gente que va siguiendo, ¿no? Y luego también quería comentaros qué opináis que esta necesidad de hacer audios y sobre todo vídeos está haciendo que profesiones que antes no se valoraban tanto han buscado ahí su nicho, ¿no? Me refiero a la gente que te explica cómo debes hablar, con qué tono, para no dañarte, pero también para comunicar mejor. Y ya que hablar de la gente que te asesora para que estés bien en el vídeo, que estés con una buena luz. Entonces se han venido arriba otras profesiones en paralelo, ¿verdad? Hombre, fíjate lo importante que ha sido la oratoria, ¿verdad? Lo Ujú. que tú comentabas, ¿verdad? De tal manera que al Sí, final, bueno, pues no solo tienes que estar, sino saber estar, ¿verdad? sí, justo. Es lo que se decía anteriormente de Internet y de las redes sociales, ¿no? Antes se decía, tienes que estar, y ahora además de estar, tienes que saber estar, ¿no? O sea, Sí, esto es un repaso y un resumen a esta parte de comunicación. Luego por detrás, por supuesto, bueno, pues está toda la parte de estrategia, ¿no? Y toda la parte de definir esa parte del desarrollo, ¿no? Sí, sí, hablamos de vídeos, venga, vale. O hablamos de audios, venga, vale, pero vamos a definir esa estrategia, ¿no? Cómo hacerlo, en fin, cómo ponerte delante de la cámara, porque estábamos acostumbrados a hacer actividades, sobre todo presencialmente, ¿no? Y ya la comunicación no verbal cambia, ¿verdad? A la hora que también lo vamos a tocar ahora.
Por lo tanto, bueno, pues todo esto ha sido un cambio, como os decía yo, de paradigma que nos ha permitido, bueno, pues además ir hacia una mayor profesionalización del mundo digital, ¿no? ¿No os parece? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es muy buen matiz, porque además hay gente que lo está haciendo mal. Nosotros en los talleres de identidad corporativa lo comentamos, lo que tú acabas de decir. No se trata de estar en todas las redes, se trata de analizar qué quieres y buscar la red más adecuada y la capacidad que tienes de mantenerla viva. Porque tener todos los perfiles abiertos para que publiques trimestralmente, pues no tiene mucho sentido. Entonces, es un matiz importante el de la estrategia, sí, sí, sí. Totalmente, además identificar, como bien dices tú, redes sociales, para qué sirve una, Ujú, para qué sirve ujú, otra, ¿verdad? Y exacto, la de más allá, porque al final cada uno tiene su público claro, y cada uno tiene su tipo de información, ¿verdad? sí, eso es. Ujú. Fenomenal, pues igual que hacíamos con los medios tradicionales, con los medios digitales, exactamente igual. Hacemos un repaso de esas ventajas, ¿no? De las tres posibles ventajas, hay más, ¿eh? De la comunicación digital, ¿no? La comodidad. Al final, como bien ponía yo ahí, ¿verdad? Yo creo que este es uno de Sí, los puntos más importantes, ¿no? Ya que, bueno, pues sí es cierto que muchos clientes harán preguntas o accederán a través de su trabajo, de su casa, del gimnasio, sí, del médico. Por lo tanto, bueno, esa parte de comodidad, ¿no? Son en esos momentos los que generalmente, bueno, pues aprovechan, ¿no? Las personas para echar un vistazo. ¿Cuántas veces, no? Fijaros, no sé si os movéis. ¿Estás en Madrid, Alicia? sí, yo, Vale. a ver, sí, estoy en Madrid. Yo me quería haber conectado desde mi despacho, pero por un tema que tenía, un tema personal con la policía, una denuncia de nuestro coche, con un rollo. Me han entretenido más del tiempo y entonces he pedido, como el que se acoge a sagrado, he pedido casa de mi hermana, pasaba por el metro y digo, me puedo, porque no me gusta conectarme, fíjate, yo en el metro no me entero de las cosas, prefiero. Entonces digo, ¿me deja subirme a la casa a conectarme a una videoconferencia? Y por eso no puedo poner el vídeo, porque estaban por aquí los Sí, niños. sí. Y mi hermana me ha dicho, pues oye, que no me apetece que salga a mi casa. Entonces por eso estoy aquí de incógnito. Y sí, en momentos de comodidad, pues sí, cuando estoy esperando efectivamente lo que... Ay, se te ha ido la voz. Se te ha ido. ¿No? ¿No me oyes? Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. Pues eso, que sí, que lo que tú comentabas, pues en la consulta del médico, sitios tranquilos. O sea, yo, por ejemplo, en el metro, que era lo que me ha pasado, que me ha pillado vuestra charla en el metro, Sí. me he salido porque no me entero y me pongo muy nerviosa. Pero sitios tranquilos, sí, claro que me conecto Pero con los fíjate lo auriculares. curioso del metro, por eso te decía que si estabas en Madrid, ¿no? Y solo al final tienes que fijarte, ¿no? En un poco en tu entorno para a partir de ahí poner acciones también en marcha, ¿no? No sé si coges el metro en hora punta, ¿vale? Pero es cosa Sí. curiosa, ¿eh? El tema del Ujú. metro, porque al final es una hora muy interesante. O sea, de 7:30 a 8:30 de la mañana, tienes un perfil en el metro muy interesante para acceder a tu información, ya sea en redes, ya sea en la web, ya sea en el blog, ya sea... ¿Por qué? Porque todo el mundo va con la cabeza agachada. Sí. Es con el móvil, es con la tablet, si no es con la tablet, es con los podcasts, si no es con el podcast, son las noticias de primera hora. O sea, Mm. el potenciar esa hora en tu estrategia es brutal. Y luego pasa exactamente igual de 2 a 3. De 2 a 3, que es la vuelta, ves a todo el mundo con la cabeza agachada. Ya sea metro, ya sea autobús, ya sea tren, Sí. ¿vale? Yo hablo del metro porque también soy asiduo a él de vez en cuando, Ujú. ahora menos, claro, pero sí es cierto que es una hora estratégica brutal, porque es Sí. un consumo de contenido impresionante, ¿no? O sea, imaginaros que pasan por el metro, yo hablo del de Madrid porque estamos en Madrid, ¿no? Pero cualquier otro, ¿no? Y me imagino que Sí. todos harán lo mismo, ¿no? Y yo me incluyo, cojo el móvil y venga, noticias o repaso, Sí, ¿verdad? yo, eso es verdad, el tema este de la tecnología, de ya de muchos años para acá, cómo te facilita los tiempos muertos, los que vamos como tú y yo, y bueno, no sé si iban en el metro o en la Renfe, cómo vas ganando tiempo a tus tareas Claro. laborales, ¿no? Yo, por ejemplo, en un viaje a Sevilla, que tenía allí un evento,
me terminé toda la presentación para un taller que me habían pedido. Todos Y lo mira que hemos la hecho, hacía yo creo, rápido, todos lo hemos hecho eso, yo creo, terminar la ¿verdad? Y presentación. yo pim pam pum, y llegué y digo, jope, a lo tonto me ha acabado mi presentación. O sea, sí, es fascinante. Y eso es la tecnología. Antiguamente no se podía hacer esto, claro. Totalmente, totalmente. Pero ahora en tu móvil, yo trabajo mucho en mi móvil, ya ni siquiera el portátil, ¿eh? Ya con el móvil. Móvil, claro que sí. Yo, Al las final, notas. sí es cierto que la tablet se ha quedado ahí un poquito, Ujú. parecía que tal, pero parecía que la tablet se ha quedado ahí, pero con el móvil igual, sí, ahora mismo te permite hacer todo lo que puedes hacer en el portátil, lo puedes hacer desde el Sí, móvil. sí. Por lo tanto, esa parte de comodidad, de comodidad, ¿no? Pero y además, la parte de autogestión, algo habéis hablado, ¿verdad? Al final los usuarios, esa parte de autogestión en sus compras es algo que no puede faltar, ¿no? Y sobre todo de cara a millennials, generación Z. Por supuesto, no quiero decir que las otras generaciones anteriores no puedan hacerlo, todo lo contrario también, pero sí es cierto que el porcentaje es menor, pero todo este perfil, ¿verdad? Bueno, pues al final van buscando también la inmediatez, esa parte de autogestión, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sí es cierto que hay muchas de ellas que se sienten incluso más cómodas gestionando esa parte de compras digitalmente, que no ir a la tienda, que me lo pruebo, que hago cola, que no me atienden, que por lo tanto, al final, si sé lo que quiero, ¿verdad? Accedo, lo cojo y cuando me llega, me lo pruebo. Bien, por lo tanto, Sí. autogestión, hablando de consumo de textil, pero en otros exactamente igual, ¿no? Hemos pasado de ir al mercado, pero luego a una grande superficie, ¿verdad? Hacer la compra a directamente hacerla desde el sofá. ¿Sí? Sí. Yo utilizo mucho lo que dices, ¿no? De bichear todo por email, perdón, por email, por internet y luego ya vas a cosa hecha, Eso a la es. tienda o al barrio que... Eso es, eso es. Y por último, la privacidad, que al final, bueno, pues sí es cierto que esa privacidad también se va buscando, ¿no? Ya que, bueno, pues hay especiales situaciones, ¿no? Que los clientes, bueno, pues se sienten más cómodos, ¿no? A la hora de preguntar algo a través de un chatbot, por ejemplo, ¿eh? O a través de cualquier medio digital que no directamente a una persona, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en esa parte sí hemos querido repasar, o sí he querido, mejor dicho, repasar esta parte de ventajas como bien hacíamos en la parte de offline en el online. Bien. Y la virtualidad, al final, gracias a la virtualidad vista desde la parte de generar comunidad, porque en muchos de los casos cuando hablamos de virtualidad o cuando, mejor dicho, escuchamos hablar de virtualidad, nos pensamos que es hablar de tener un evento online, ¿verdad? O tener algo digital, ¿no? El virtual se nos va la cabeza, consecuencia un poco también de los medios de comunicación, ¿no? Hacia, bueno, pues toda esta parte del desarrollo digital, pero virtual, nosotros lo analizamos desde un salto más, ¿no? Desde un escalón mayor, ¿no? De consecuencia de utilizar toda esta parte de virtualidad siendo el futuro de la comunicación digital hacia estos palabra clave que nace en noviembre del 2021, ¿verdad? Metaversos. Consecuencia de que Facebook anuncia toda esta parte del desarrollo, ¿no? Pero sí es cierto que el futuro de la comunicación va hacia ahí, pero hasta llegar a ese futuro es importante el presente, ir fomentando la interacción de las empresas en formatos y en entornos virtuales, no hacia estos metaversos, ¿verdad? Que van a llegar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, van a llegar. Lo que pasa que sí es cierto que, bueno, que el proyecto es a medio y largo plazo, ¿no? Pero sí es cierto que analizando y consecuencia de la experiencia, volvemos a lo mismo, yo os decía, ¿verdad? Facebook anuncia en noviembre del 2021 su propio metaverso, ¿verdad? El desarrollo de toda esa acción en relación a los metaversos. Deciros que la asociación en octubre del 2020 presenta su propio metaverso, su propia plataforma de realidad virtual inmersiva para esto mismo, generar
no una plataforma de consumo, como es el objetivo real de estas grandes compañías, sino para que de momento generemos o sigamos generando comunidades virtuales. Objetivo principal, perder el miedo. Perder el miedo porque sabemos que esto va a llegar, ¿vale? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que va a llegar. Por lo tanto, las pequeños, hablando de las pequeñas, las micro, los autónomos, ¿verdad? Tienen que perder el miedo a interactuar a través de estos entornos virtuales, porque al final, y lo ponía yo ahí en pantalla, gracias a la realidad virtual las empresas, sí, sí, ganan en interacción, ahora lo veremos, ganan en comunicación no verbal, lo decíamos anteriormente, y ganan en capacidad de inversión. Al final son tres conceptos que sí he querido desarrollar en la presentación, porque al final esta parte de interacción sí es cierto que ha evolucionado, ¿no? El concepto de interacción en la sociedad se ha conocido siempre como la oportunidad, ¿verdad? De la gente de reunirse, de socializar en situaciones concretas y en espacios comunes, ¿no? El concepto evoluciona, como os decía, y la tecnología se ha vuelto quizás el medio, ¿verdad? Común de reunión y socialización, que ahora podemos conocerlo como esta parte de interacción virtual, ¿verdad? Por lo tanto, objetivo, perder el miedo, ¿eh? Además, si le unes esta parte de comunicación no verbal, estamos hablando de que al participar en estos entornos virtuales estás activando, ¿verdad? Como bien pongo yo ahí, a los usuarios, primero quitarles el miedo, segundo, quitarles el rol de espectador pasivo. Ahora mismo lo que nos estamos encontrando, ¿verdad? En streaming, que es al espectador pasivo. En muchos de los casos intentamos interactuar, ¿no? A través de la pantalla, pero a través de este tipo de plataformas pasamos de un pasivo a un total activo en el entorno, ¿no? Ya que acciones como andar, como correr, como volar, como interactuar, como hablar, como realizar gestos, ¿verdad? Ir a reuniones, ir a eventos, no es lo mismo conectarme a través de un enlace, ¿verdad? Que conectarme a una plataforma e ir, tener la acción de ir al evento como anteriormente hacíamos, que, ¿verdad? Cogíamos el metro, el coche, el autobús, nos íbamos al evento, entrábamos al evento, nos empezábamos a relacionar. Al final el objetivo de la virtualidad para nosotros es conseguir esta parte de interacción inversiva, ¿no? Por lo tanto necesitamos tener esta parte de capacidad de inversión, ¿no? Donde poder reunir, como bien pongo ahí, ¿verdad? A grandes grupos, de personas de forma simultánea y estable, pero y que al tiempo no nos pongamos barreras geográficas, sino que en un mismo espacio virtual podamos tener gente de Madrid, de Sevilla o de Perú o de Colombia o de México. Importante, toda la parte de visión internacional hacia un modelo de expansión para la pequeña empresa también, claro que sí. Por lo tanto, esa capacidad de inversión nos va a permitir reunir, ¿no? A estos grandes grupos, aumentar, claro que sí, retener la atención de los usuarios con la experiencia inversiva, donde vas a poder incitar a los usuarios a asistir a este tipo de eventos, pero y además acompañados de conocidos, de amigos, de clientes, ¿eh? Y el mejor ejemplo, como os decía, es la plataforma que nace en octubre del 2020 desde la asociación, consecuencia un poco del análisis, ¿no? Que hacíamos en relación un poco a la situación pandemia, emergencia sanitaria reconvertida en social, en económica, en transformación de toda esta parte del negocio, ¿verdad? Del paradigma del negocio. Por lo tanto, poner en marcha una comunidad. Aquí la palabra clave es comunidad, es donde un colectivo concreto, en este caso emprendedores y microempresas, puedan interactuar en estos entornos virtuales, consigues lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Esta parte de interacción, esta parte de comunicación y esta parte de capacidad de inversión. Y sobre todo, sabiendo de que los estamos preparando, ¿verdad? Para un futuro
no muy lejano, ¿eh? Por lo tanto, en este tipo de mundos virtuales nos podemos encontrar sala de reuniones, de conferencias, de juntas de negocio, de oficinas virtuales, al igual que nuestra oficina tradicional, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de tener un espacio digital y virtual de una forma similar, pero con especiales características. Pero ya sabéis, la información 24/7, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues partiendo de ahí, fijaros, un auditorio, claro que sí. O sea, generamos esa parte de entorno donde poder trasladar esa radiografía, ese escaparate de nuestro negocio en un formato virtual. Un auditorio para hacer actividades, un campus de formación, al final, adaptar la formación a este concepto de aprendizaje nos va a permitir un poco también ir creciendo, ¿no? En esa parte de capacitación, de todo lo digital. Pero el objetivo, un ecosistema, lo pongo yo ahí, donde aglutinar a otro tipo de organizaciones, claro que sí. O sea, no tener un espacio donde poder hacer un evento y ya, sino que haya una correlación real a la comunidad y al ecosistema que quieres crear. De tal manera que al final cuentas con otro tipo, por ejemplo, de organizaciones que te permita generar comunidades virtuales, espacios, como bien pone ahí, ¿verdad? Comunes para aprovechar todas las herramientas que nos ofrece la realidad virtual inversiva, espacios para congresos, ferias, decía Alicia, llegarán los congresos, sí, el objetivo es ir hacia un modelo híbrido donde, bueno, pues tengamos esa parte, ¿no? De, por supuesto, feria, congreso donde aglutines, ¿no? A cuanta más gente mejor, por supuesto, pero abierto también, ¿no? Porque en este tipo de ferias, difícil que, por ejemplo, te fijes en el mercado latinoamericano, ¿no? Sabiendo un poco toda esa transformación digital. Por lo tanto, tú puedes hacer una feria a nivel presencial, que vaya mucha gente, pero y que al tiempo lo repliques a nivel virtual, ¿eh? Bien. Por lo tanto, bueno, ferias, congresos, ¿vale? ¿Qué os parece toda esta parte virtual en relación a los metaversos? ¿Cuál es vuestra opinión, Iván y Alicia? Bueno, yo en realidad el metaverso no lo conozco mucho, conozco un poco por encima de lo que se ha venido hablando, pues de lo de la andija de Facebook y demás, que ya están ahí comprando sus parcelas y sus sectores para... Porque luego, en teoría, como has dicho tú, Víctor, es inevitable y vamos a avanzar a ese escenario. Al final, pues eso se va a ir revalorizando, va a ser más caro y bueno, se están anticipando estas empresas. Yo sé que es el futuro, pero poco más sé. Sé que va a ser la nueva forma de comunicación y para hablar con cualquier persona de cualquier punto del mundo, le vas a tener aquí al lado, como quien dice. Le vas a ver, vas a hablar con él y prácticamente vas a sentirle. Ah, Pero, pero vamos, que todavía hay mucho desconocimiento sobre todo este tema. Yo estoy entre ellos, vamos. Y vamos, tienen que dar más información a la gente, porque luego también si quieren persuadir a la gente para que se compre su parcela de metaverso tal y participe, pues tienen que darnos todas las bondades del producto, por así decirlo, ¿no? Y que nos digan qué es lo que podemos hacer y demás de cara a nivel empresarial, a nivel usuario y, y poco más. Al final hay mucho desconocimiento, es lo que yo creo sobre este tema. Sí. Alicia, ¿estás? Sí, 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 sí estoy. Pues yo estoy un poco como Iván, lo desconozco, pero me atrae mucho, la verdad. Y sí, tengo como pues ganas de que se vaya implementando y que haya más posibilidades de interactuar así. tiempo al tiempo, como os decía, bueno, al final la previsión yo creo que me puedo equivocar, pero más o menos yo calculo que sí, que el proyecto está definido para aproximadamente eso, 10 años vista, ¿vale? De explosión, quiero decir, independientemente de que ya hay eh, plataformas de realidad virtual. Yo os hablo de
os hablaba de la asociación, ahora si tenemos un ratito os lo enseño porque estamos acabando ya la presentación para que lo conozcáis en profundidad. Os comparto la pantalla, ya veréis qué interesante. Porque al final el objetivo, yo creo, o nuestro objetivo, ¿no? Ya así como organización, es, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que la gente, que la empresa, que el pequeño, sobre todo, que es hacia donde nosotros nos dirigimos, pierda totalmente el miedo, ¿no? A la hora de, bueno, pues entrar en estos entornos y sobre todo relacionarse, ¿no? Yo siempre he dicho que el objetivo principal de la organización es generar comunidad, ¿no? De pequeñas empresas, porque al final el modelo asociativo de AM se basa en la participación, en la aportación, en el desarrollo de iniciativas conjunto con una organización, como puede ser AM u otras, ¿no? Yo encantado de que de otras entidades cojan el modelo asociativo de AM, porque al final te estás enriqueciendo, ¿no? Con el resto de profesionales que participan en el desarrollo de estas iniciativas, ¿no? Y al ser multisectorial podemos estar hablando de comunicación, ¿verdad? Pero al tiempo de internacionalización o de desarrollo personal o de marketing o de internacionalización, ¿no? O de financiación. Por lo tanto, bueno, pues luego si tenemos un ratito lo comentamos. Por lo tanto, innovación, digitalización y virtualidad. Y por último, como bien decíamos en la publicidad del evento, ¿verdad, Iván? Tendencias. ¿De cuáles pueden ser las principales tendencias? No todas, pero sí algunas. Hemos recopilado 8 en este caso que nos van a permitir, bueno, pues tener una mirada. En muchas de ellas han salido en la reunión, en la ponencia, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de esa parte de la era de empatía, ¿no? Donde, bueno, pues que pueda ser una tendencia empresarial de comunicación que van a transformar, bueno, pues todo este año 2000, o que se van a ir desarrollando, mejor dicho, todo este año 2022, ¿no? Al final, si algo nos ha enseñado la pandemia, ¿verdad? Es el valor de la confianza y de la autenticidad, especialmente cuando hablamos de comunicación. Por lo tanto, esa parte de empatía es muy importante y no podemos perderla, ya la teníamos, cuidado. Pero sí es cierto que siempre se habla, ¿verdad? De tú que eres jefe o líder, ¿no? Por lo tanto, parte importante de esa empatía es consecuencia de que, bueno, pues esta parte de líderes puedan, ¿no? Desarrollarla a través de ese lenguaje corporativo como lo conocíamos y que, bueno, pues desafortunadamente no ha muerto, pero que se ha quedado ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, adaptando esa postura empática, permites que la dirección, ¿no? De generar esa confianza sea tanto interna, ¿vale? Para los empleados como externa para los clientes. Por lo tanto, entendemos que es principal la era de la empatía. Tecnología, claro que sí, para escalar la comunicación. En definitiva, acercar a la marca, a nuestras empresas, todos esos aspectos de la comunicación en el ámbito digital sin olvidarnos del tradicional. Ir a esa parte de offline y online, ¿vale? Por lo tanto, y muy importante medir esta parte de mensaje que estás dando para, bueno, pues en esa parte de estrategia tenerlo controlado y saber si lo estamos haciendo bien, mal o regular, ¿vale? Transmisiones en directo, lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Ya hay, yo creo que en la mayoría de las plataformas te están dando la opción, ¿verdad? De hacer transmisiones en directo, implementar estas transmisiones en vivo en esta estrategia de comunicación nuestra es muy positivo, porque al final, fijaros, hay estudios incluso que indican, o que mejor dicho afirman que el 90%, repito, 90% de los clientes potenciales confían más en la información que se transmite a través de un vídeo a la hora de comprar un producto que en cualquier otra plataforma. Fijaros, hasta dónde hemos llegado en la parte de visual, ¿vale? Contenido corto. Al tiempo que hablábamos de las retransmisiones en directo y del contenido visual, debe ser corto. O sea, al final, de una forma creativa, intentar trasladar el mensaje para entusiasmar e inspirar a las personas y que te compren. Ya hemos visto, ¿verdad? Muchas campañas que en este mismo año y el año pasado
en TikTok, que lo decía Iván antes, ¿verdad? Que generan ese sentido de comunidad, ¿verdad? Tenemos que ir hacia esta parte, ¿no? De crear nuestro propio ecosistema, ¿no? Con las herramientas que tenemos, ¿no? Disponibles. Comunicación con valores. Hay que estar alineados. Creo que estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Cuando el usuario se considera parte importante de esos valores o que considera que sus propios valores se acercan a los tuyos, pues al final estarás por delante de tu competencia a la hora de que elija tu propia marca antes que la del vecino. Hablábamos de eventos híbridos. Al final se trata de ofrecer la experiencia de, por supuesto, el presencial, pero también englobado o personalizado en lo digital y ahora sí en lo virtual, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no solo vas a poder llegar a más asistentes, sino que, bueno, pues estarás teniendo controlada toda esa parte, ¿no? Del desarrollo. Datos, datos y más datos. Estamos en la era, ¿verdad? De los datos. Por lo tanto, recopilar todos estos datos acerca de los famosos KPIs, ¿verdad? Bueno, pues por un lado mejoran en tu SEO, en tu publicidad, ¿eh? Y además podemos justificarlo a la hora de tomar decisiones, saber un poco hacia dónde ir en un futuro, ¿eh? En el esfuerzo que puedas dedicar en la parte de comunicación. La personalización en el centro del mensaje. Quizás es otra de las tendencias de la comunicación a la hora de personalizar, ¿no? Ese mensaje y volvemos a los estudios que dicen o que aseguran, mejor dicho, que un tanto por ciento muy elevado y hasta un 96% de los profesionales de relaciones públicas consideran los correos electrónicos individuales, no genéricos, como el canal más efectivo para presentarse a los periodistas, a los medios y además, acabando con una frase idónea, tienes mayor posibilidad de lectura íntegro el mensaje que ya sabéis y ya sabemos que vamos leyendo entre líneas, ¿verdad? Por lo tanto, ese acabado de mensaje, un gracias de antemano, tiene más posibilidades de respuesta que si te despides y le dices cordial saludo. Fijaros, lo importante también que es esta parte, ¿no? De definir bien la estrategia. Hasta aquí. Muy bien, Sí, fenomenal. Pues oye, bueno, si os Víctor. parece, por ir acabando, no quiero dejar la oportunidad de... Y en 2 minutos, ¿lo estáis viendo en pantalla? Sí, 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 Vale. sí. Esto, yo creo que Iván sí lo conocía, Alicia, no sé si tú a través de redes, sobre todo porque somos muy pesados, has podido ver algo. N- ¿Te suena? No, no, no. No, no lo he podido ver. Vale, pues este soy yo, a nivel virtual, ¿vale? Y esto es qué la chulo. plataforma que tenemos de realidad virtual inversiva en la asociación desde octubre del 2020. ¿Ves? Donde, bueno, pues tenemos la capacidad de movernos, no solo para hacer actividades, sino... Uy, por aquí hay gente, me voy por aquí. Vale, entonces esto es el mundo virtual de la asociación. ¿Ves? Podemos andar, podemos correr y además también, bueno, pues hemos dejado la opción de volar. ¿Vale? De tal Anda. manera de que, bueno, pues aquí, como os decía, crear un ecosistema donde no solo está M, no, están todas aquellas organizaciones que forman parte del ecosistema de la asociación, como por ejemplo Cámara del Pacífico, que es una organización a nivel internacional que está en la plataforma de realidad virtual inmersiva de la asociación. Finova, una fundación que se dedica a rastrear todo el tema de ayudas y subvenciones de la Unión Europea. Asicotur, turismo, otra organización que se dedica a fomentar el turismo internacional, ¿eh? Donde hacemos actividades, nos podemos encontrar gente por aquí, ¿eh? Un cafecito, todos los jueves a las 4:30 tomamos el café virtual de la asociación. Voy un poco dando tumbos porque el team me consume
¿ves? Donde yo puedo sentarme. ¿Y la demás gente te está viendo en directo volar por encima suya? Sí, Sí, ¿no? Qué todo, chulo. todo totalmente inversivo e interactivo, de tal manera de que, y en todos los espacios tenemos pantallas digitales para conectar el streaming, para vernos las caras si hace falta, Ah, o para realizar una presentación. Estamos aquí sentados y estamos viendo la presentación mientras el ponente está hablando, qué bueno. ¿eh? Mm, Pero muy de chulo. interacción lo que tú quieras, ¿ves? Puedes bailar, ¿vale? Puedes levantar la mano, puedes, en fin, puedes hacer muchos los gestos, todos los que Sí. quieras, ¿no? Para que lo entendáis. Y como os decía, generar esa parte de comunidad no solo para todo el tema de eventos, pero sí es cierto que la capacidad viene consecuencia de todo tipo de iniciativas que podamos poner en marcha, ¿no? Por ejemplo, os decía el café virtual. Pues estos son todos los jueves a las 4:30. Pero además los terceros miércoles del mes, networking. ¿Y qué hacemos? Pues preparamos una sala de networking y juntamos a la gente en un